Y en esta mañana el título del mensaje que quiero compartir es En sus pasos. Y cuando digo en sus pasos, usted sabe a quién me refiero, ¿no es cierto? Es caminar en los pasos de Jesús. El ser cristiano no es que hemos adoptado una nueva religión, no es que hayamos nacido en una religión, sino que el ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. Y creo que muchas veces, nuestra vida tiene muchos altos y bajos. ¿Y cuántas veces hemos paralizado, detenido el proceso de Dios en nuestras vidas? Porque en vez de seguir los pasos de Jesús, hemos seguido nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, y muchas veces hemos detenido ese proceso del llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. Jesús, Él lo tenía muy claro lo que Él venía a hacer a esta tierra, y lo que Él venía a hacer era la voluntad del Padre, y Él no se detenía hasta que la palabra del Padre fuera completamente, o la voluntad del Padre fuera completamente hecha en su vida. Y creo que como cristianos, más que todas las ilusiones, metas, sueños que podemos tener en nuestra vida, tiene que haber un principal deseo en nuestro corazón, y es que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Yo sé que esto va un poco en contra de lo que escuchamos y lo que a veces podemos predicar, porque todo el mundo lo que quiere es que sus sueños, sus propósitos se cumplan, los propósitos de la persona se cumplan. Pero Dios siempre nos ha llamado a que nosotros estuviéramos dispuestos a que los propósitos de Él se cumplieran en nosotros. Jesús así lo hizo. Él vino a esta tierra para que el propósito del Padre se cumpliera en Él. Y créame que su propósito, sus sueños, sus propósitos, mis sueños, mis propósitos, por muy buenos que sean, nunca serán mejores que el propósito de Dios. ¿Sí? Como padres podemos tener buenos deseos, buenos propósitos. Recibimos esos deseos de nuestros padres en nosotros, pero el propósito de Dios es algo tan especial para cada una de nuestras vidas que debemos tener bien claro y una decisión a quién seguir. Sé que hay etapas de nuestra vida donde pensamos a veces que nos vamos a atropellar a todo el mundo y vamos a llevar todo el mundo por delante, en todas las facetas de la vida, ¿sí? En la parte económica, material, en la parte incluso profesional, que decir, nuestro orgullo a veces está ahí tan fuerte que parece que vamos a atropellar a todo el mundo. Y yo me estaba acordando que en los años 70, cuando Dios en Argentina empezó a hacer algo en medio de su iglesia, los estudiantes del Instituto Bíblico, sin duda, esto hay que aclararlo, sin duda alguna, Dios estaba haciendo algo muy fuerte en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sin duda, la mayoría de los estudiantes habían dejado todo para buscar a Dios, para servir a Dios. Algunos incluso habían dejado sus propias carreras y habían dedicado 1 año, 2 años y 3 años para realmente buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y sentíamos la presencia de Dios. Dios se movía de una forma impresionante.
Pero muchos de nosotros teníamos una ilusión en nuestro corazón como jóvenes. Teníamos esa ilusión de que íbamos a cambiar la iglesia del Señor. Y empezábamos a ir por todos lados. Y del instituto mismo nos decían, ustedes vayan a donde había invitaciones de iglesias. Íbamos allí a las iglesias. Y a veces ni siquiera respetábamos el liderazgo que Dios ponía en esas iglesias, porque a veces los tratábamos de religiosos, de anticuados, de fariseos, y decíamos, bueno, no hay que ir con la Biblia en la mano, la Biblia hay que tenerla aquí, así que no llevamos ni Biblia ni nada, y nos íbamos a comer el mundo. Y por desgracia, algunos de esos amigos, estudiantes que estábamos juntos, que querían comer el mundo se los ha comido a ellos. Ahora, cuando pasan los años, nos damos cuenta, o me doy cuenta, de que ese deseo, ese anhelo que había en nuestro corazón de cambiar la iglesia, y no solamente la iglesia, sino que queríamos cambiar el mundo. Y esto era lo que había en nuestra mente, en nuestro corazón. Era algo impresionante. Este era un idealismo espiritual y hasta político, económico y social. Todo iba a cambiar. El mundo iba a ser diferente completamente. Esto era lo que estaba en nuestra mente. Los años han pasado y el mundo todavía está donde está. ¿Sí? Está donde está. ¿Te acuerdas, Samuel, de dejarlo todo? Sí, Samuel es uno de estos. Y esa yo digo, no es que nos habían metido eso en la cabeza, no es que nos habían vendido algo que no era real. No, nos habían dicho de lo que Dios podía hacer. Nosotros lo hemos creído eso, ¿sí? Pero faltó algo, y es que quizás no nos hablaron del proceso que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. O si nos hablaron, no lo hemos entendido, porque lo que entendíamos es que nadie nos iba a parar, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie. Pero pasaron los años y nos damos cuenta que el único que puede cambiar la iglesia y el único que puede hacer un cambio en el mundo es Jesús. Y Dios trabaja en nuestro corazón y te das cuenta que nuestro esfuerzo, ¿sí?, nuestra lucha, nuestro deseo debe ser para que Dios cumpla su voluntad en nosotros y no la nuestra. Yo me imagino, si nosotros en aquel entonces éramos unos jovencitos, ¿sí?, y entrábamos en las iglesias y había un fuego. Bueno, a veces el fuego no era tanto del cielo, a veces era otro tipo de fuego, ¿no? Pero atropellábamos y nos daba igual lo que pasara. Lo que queríamos era que la palabra de Dios se cumpliera, ¿no? Pero cuando pasaron los años, uno se da cuenta que a veces anhelamos, deseamos que la palabra de Dios se cumpla en los demás y nos olvidamos que donde empieza el cambio en la iglesia, donde empieza el cambio en el mundo, es en uno mismo. Si el cambio no empieza ahí, en nosotros mismos, hermanos, podemos tener grandes anhelos en Dios, podemos pensar, y muchos están hablando, y hemos hablado, ¿no? Y vamos a conquistar esta ciudad, y vamos a conquistar el mundo, y vamos... Porque Jesús, y dice que la Biblia nos dice, y es verdad, que Dios nos ha dado por herencia las naciones. ¿Lo dice o no la Biblia? Pero ¿cuál es la herencia? Algunos piensan nada más, ahora tenemos España bajo nuestro control. Ahora tenemos Argentina bajo nuestro control. No, la herencia es recibir todo lo que hay allí. Y lo que hay en España y lo que hay en el mundo, la gran necesidad de esta herencia que tenemos es que nosotros seamos sal y luz en esta herencia.
Y esta herencia es para que vivamos y trabajemos en esta herencia que nos ha dado el Padre. Pensamos nada más que en el botín que podemos recibir cuando tenemos una conquista. Pero la conquista que Dios mismo en la persona de Jesús usó para conquistar este mundo no fueron las riquezas, sino que fue la cruz. La cruz. Y ahí se humilló, y ahí se entregó, y ahí dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él sí que venció al mundo. Ni la misma muerte pudo con Él. Él venció la muerte, resucitó, y está vivo a la diestra del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Este Jesús que se entregó. Y por eso cuando estaba analizando y buscando el título En sus pasos, ¿cuánto tenemos que aprender del Maestro? Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos a los pies del Maestro? Quizás escuchamos muchas predicaciones y está bien, no digo que está mal, ¿sí? Quizás podemos tener muchos eventos y está bien. Pero ¿cuánto tiempo pasamos a los pies del Señor con su palabra y que la palabra hable a nuestros corazones? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad humana. Porque sabe, no es cuántas personas a veces estudian la Biblia, leen la Biblia, preparan incluso escritos para los demás. Pero la palabra de Dios primeramente es para mí. Y hermanos, hay algo que nos dice las Escrituras y este es real. No es con ejércitos, no es con espada, es con el Espíritu del Señor. Y cuando el Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas, cambiamos. No queremos hacer cambiar a los demás, nosotros cambiamos. Y me gustaría que pudiéramos analizar un poquito las Escrituras en San Lucas capítulo 4. Y hay cosas tan importantes en las Escrituras. Porque mire que Jesús, después de que fue tentado, nos dice el versículo 13 del capítulo 4, todos sabemos la tentación. Jesús venció al diablo. Y en el versículo 13 del capítulo 4 dice, cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Ahora, Jesús sabía, ¿no es cierto? Y cuando vencemos una batalla, cuando vencemos una lucha, una tentación, tenemos que dar gloria a Dios. Y nos sentimos fuertes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando uno vence una tentación, cuando uno vence una batalla, wow, espiritualmente nos sentimos fuertes. Todo lo contrario cuando cedemos a la tentación. Nos sentimos débiles, deshechos, no podemos, nuestra fe flaquea. Pero cuando vencemos, nos sentimos fuertes. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que nos sentimos fuertes porque Dios está en nosotros. Pero que después de vencer la tentación, eso no es como una varita mágica y que podemos tener eso ahí, vencí la tentación, vencí y ya está. ¿Sí? ¿Cuántos creyentes a veces pensamos, decimos, bueno, hice esto, hice aquello para el Señor, vencí tal y tal cosa? Pero Jesús lo que nos enseñaba no era lo pasado, sino lo presente. Por supuesto, hablaba de las cosas pasadas, pero lo fundamental de la vida de Jesús es que Él estaba presente y vivía cada momento de su vida haciendo la voluntad del Padre.
Así que la tentación, el diablo lo dejó por un tiempo. Aquí dice la Biblia, se apartó de él por un tiempo, pero Jesús sabía que el diablo no se da por vencido. ¿Sí? Y aunque a veces, esto nos pasa muchas veces, parece que hemos vencido, ahora estamos en la gloria y nos descuidamos. ¿Sí o no? Nos descuidamos. Hermanos, porque la fortaleza no es en lo que yo he vencido, sino que la fortaleza debe estar siempre en nuestro corazón en obediencia a la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que nuestra fortaleza es y nuestra protección es el temor al Señor. No miedo, sino el temor al Señor, que se tiene que grabar en nuestros corazones. Así que Jesús, Él sabía lo que venía por delante. Y creo que la iglesia del Señor debemos saber esto. Vamos venciendo batallas. Estamos en un proceso. Dios nos da de su fuerza, de su fortaleza, pero cada día necesitamos al Señor. Jesús cada día Él estaba en comunión con el Padre. Él oraba al Padre. ¿Sí? No podemos descuidarnos. No podemos descuidar nuestra vida. Dice la palabra, dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que está alrededor nuestro continuamente. Y usted lo sabe, apenas nos descuidamos, ahí va. ¿Sí? Por eso necesitamos estar en comunión continua con el Señor. Así que Jesús lo sabía, Jesús lo dejó establecido esto en su propia vida. Le hemos visto de que Él era un vencedor, pero sin embargo, nada podía detenerle de lo que Él iba a hacer. ¿Qué quiere decir? De que la voluntad de Dios se iba a cumplir en su vida. Y creo que debemos estar preparados, hermanos, para el tiempo que viene, para las cosas que vienen. Yo sé que algunos no están de acuerdo en esto, porque parece que ya todo está arreglado, todo está bien, que el mundo va a ir a mejor, ¿no? Pero hay una maldad en el corazón del hombre tremenda. ¿Sí? Ayer estaba mirando algo que pasó ayer, porque unos terroristas que tuvieron que abandonar una ciudad que ellos ocupaban, ellos salieron corriendo, huyendo, pero incendiaron unos pozos de gas. Y eso no se sabe cuándo se va a poder apagar eso. La contaminación. Es decir, que el hombre es como si nunca se diera por vencido. ¿Sí? Por eso necesitamos venir a los pies de Cristo. El único que nos hace doblar nuestro orgullo, nuestras rodillas, es el Señor. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Por eso lo miramos a Él y debemos seguirle a Él. Y dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de él y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, después, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. ¿Sabe? La palabra de Dios nos confronta con la verdad. La verdad hasta de nuestra historia, de la historia de nuestra vida. Y cuando nos encontramos con Jesús, cuando hay un encuentro real con Él, hay un antes y un después. Si no hay un antes y un después, quiere decir que nuestro encuentro fue solamente para conocerle de vista, pero no para seguir sus pasos. No ha habido una entrega, no nos hemos rendido. Porque la palabra del Señor causa a veces dolor en nuestro corazón, en nuestras vidas. Los religiosos, los fariseos, les cuesta escuchar esto. A nosotros nos cuesta escuchar esto. Cuando el trato y el proceso de Dios está en nuestras vidas y tenemos que negarnos a nosotros mismos, esto es algo que nos duele. Es algo que se nos hace difícil y a veces casi imposible a nuestra mentalidad de que el propósito de Dios se cumple en nosotros. Pero el Señor nos ha llamado de las tinieblas a luz. Y hay una promesa del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Si hemos entregado nuestro corazón a Jesús, Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Señor es nuestro ayudador. Él nos ayuda, Él nos da la fuerza. Y aun cuando la palabra es dura, nosotros agachamos la cabeza, abrimos el corazón y decimos: sí, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y dice que ellos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Algunos piensan que cuando Jesús, o en aquel momento que lo quisieron matar apedreándolo, hay gente cuando lee esto dice: fue un cobarde. No, es que Jesús sabía para qué había venido. Él había venido no para ser muerto a pedradas.
Él no había venido para que lo echaran de ahí, de arriba y ahí por un barranco y a morir ahí. No, esto era lo que el diablo quería hacer. Pero él sabía que había venido para morir en la cruz, para salvarte a ti, a mí y para salvar a todos aquellos que creen en su nombre. Y nada ni nadie puede detener este andar del Señor, este caminar del Señor. Y hay algo muy importante, no me voy a extender porque todavía tenemos que participar del pan y del vino. Yo quisiera quizás otro día extenderme un poco más sobre esto para que nos pudiéramos ver o que pudiéramos ver la realidad de las Escrituras en nuestros días y en nuestras vidas. Y para seguir el camino del Señor tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No hay otra cosa. Mire, en San Lucas capítulo 6, en el versículo 6 dice: aconteció también en otro sábado, que quiere decir que Jesús acostumbraba a ir los sábados a la sinagoga. Y cuando estaba leyendo esto, lo quisieron llevarlo ahí arriba a un monte, tirarlo de ahí y matarlo. Ahora, mire lo que dice aquí. Dice: aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Jesús, ¿a dónde iba? Él enseñaba. Y dice que predicaba. Ahora, no hay tiempo para mirar todo esto. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Jesús hizo milagros. Jesús expulsó demonios dentro de la sinagoga. Pero la mayoría de los milagros fueron hechos fuera de la sinagoga. Tremendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los mismos creyentes en Dios niegan el poder de Jesús. Así que dice que cuando él fue en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se quedó en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿en sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano fue restaurada. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Hermanos, pero tenemos que estar rendidos al Señor completamente, para que no nos quedemos con nada de la gloria que le pertenece a Él. Creo que el trato de Dios en este tiempo en nuestras vidas es esto. Por eso cuando estamos en la alabanza, los líderes, los responsables, el coro, los músicos, no son estrellas. Los predicadores no somos estrellas. Ni estamos buscando o no debemos buscar seguidores de nosotros, sino seguidores de Cristo. Y que la gente realmente, a través de la alabanza, de la adoración, la gente en sus corazones sean quebrantados y la gloria sea para el Señor.
Jesús no ha cambiado, Él es el mismo. Su poder está en acción en medio de su iglesia, pero muchas veces la incredulidad, nuestro yo, impide que Dios haga la obra. Y estos hombres estaban interesados en que la obra de Jesús no se hiciera, pero el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Y decirte algo en esta mañana, hermano, hermana, el Espíritu del Señor está sobre ti y está sobre mí. No con una ilusión, no con pensar, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Yo me pensaba cuando vine de Argentina, del Instituto Bíblico, y vine aquí, yo pensaba que me iba a comer Europa. Y gracias a Dios que no me la comí. Porque si no, seguro que no estaría aquí esta mañana. El proceso de Dios en nuestras vidas es que por encima de todo, la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y aquí estaban estos hombres y querían de alguna forma hacer una trampa para ver si Jesús caía en esa trampa. Pero Jesús tenía un propósito y Él lo hizo. Y la mano de ese hombre fue restaurada. ¿Y qué pasó con ellos, con los religiosos? Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Querido hermano, querida hermana, si hay algo que tenemos que tener una decisión, y es que debemos seguir a Cristo. Y si hay otra decisión que debemos tener, es que somos un cuerpo, somos una familia. Yo pensaba en Jesús. Si una vez entre la sinagoga, lo quiere llevar ahí arriba en un monte para tirarlo de ahí, para matarlo. Otra vez piensan, ¿qué vamos a hacer con él? Pero Jesús era R que R. Ustedes me quieren echar de la sinagoga, yo a la sinagoga. Ustedes me quieren echar del templo, yo al templo. Porque Él sabía cuál era su lugar, sabía cuál era su responsabilidad. Y pensaba a veces en nosotros mismos. Alguien no nos miró bien, ya no pertenezco a esa familia. Alguien no me miró bien y lo que digo, yo no voy a seguir al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos una dificultad. Oh, pastor, pero yo no puedo, estas pruebas. Y mírenlo como me acusan. Y mire como lo que hacen contra mí. No, yo no voy más a seguir al Señor. Porque este es sufrimiento demasiado para mí. Quiero decirte que Jesús nunca nos dijo que el camino de la cruz era fácil. Quizás en alguna vez nos han dicho esto. Tú ven a Jesús y todo se terminó. Todos los males se terminaron. Vas a ser el hombre, la mujer más feliz del mundo. ¿Sabe qué? Si hemos dicho eso alguna vez, hemos mentido. Y hay que pedir perdón de eso. Porque Jesús dijo que todo aquel que le quería seguir tenía que tomar su cruz. Y Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que de todas ellas nos libraría Él. Amén. Amén. Así que cuando pasan los años, aceptamos el proceso de Dios. Y yo sé que aquí hay creyentes de muchos años. Y qué proceso, ¿no es cierto? Y que a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? David también dijo lo mismo. Señor, ¿dónde estás? Pero sabe, en esta mañana, mientras estábamos en la alabanza, nuestra hermana Paula, ella dijo algo y clamó, Jesús, Jesús, Jesús.
Esto es lo que nos falta a los cristianos. Este clamor, Jesús, ¿no? Porque nuestra mente da vueltas enseguida cuando hay una prueba, hay una aflicción, hay una tribulación. ¿Y por qué? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron lo otro? Y buscamos la solución aquí. Pero quiero decirte en esta mañana, a ti y a mí, Cristo es la única solución. Para cada área, para cada etapa de nuestra vida, no hay otro como Él. ¿Sabe? Cuando la gente hoy en día dice, no, y ese de ir a Cristo y de pedir que Él nos perdone y hasta pedir liberación y todo lo demás. Yo no creo en nada de eso. Hay mucha gente que no cree en eso. Pero sin embargo, la gente cree en la Ouija, en el tarot. ¡Qué locura! ¿Sí? Creen en todo eso y no creen en Dios. ¡Qué locura! Mire, yo no creo en la Ouija, no creo en el tarot, pero creo en Jesús. Y hermanos, este es el tiempo de aferrarnos a Jesús. Me acordaba de una canción mientras estábamos en la alabanza, de una canción muy antigua. No la voy a cantar para no os asustéis, ¿no? Pero esa canción o ese coro decía, Jesús está pasando, a tu lado Él está. Si tocas sus vestidos, el borde de sus vestidos, en Cristo, Él te ayudará. Todo lo que necesitas, Cristo te lo dará. Aleluya. Hermanos, el tarot, ni la tarota, ni nada de eso, eso no te va a ayudar. Eso lo que te va es a esclavizar. Pero Jesús nos hace libres de todo eso. Aleluya. Y yo creo que es el tiempo, más que nunca, de seguir a Jesús a solas. Cuando estás ahí triste y hay problemas y la mente está ahí, y dice, ¿qué hago? Y a veces lo mejor es llamar al mejor amigo, a la mejor amiga, o a los pastores, o lo que sea. ¿Sabes? Lo mejor que hay es Jesús. Porque es Él. Es Él que dio su vida por ti y por mí. Aleluya. Bendito sea su nombre. Jesús, ayúdanos a seguirte cada día de nuestra vida. Señor, que nada ni nadie nos detenga de tu proceso en nuestras vidas. Jesús, aún a veces la aflicción, el dolor, y a veces cuando nos acusan, Señor, que aún las acusaciones no sean más fuertes que el llamado. Nuestro llamado a seguirte está por encima de toda acusación. Señor, danos un corazón como el tuyo, para amar la voluntad del Padre, para que se cumplan tus propósitos en nosotros. Señor, yo te doy gracias por tantos hombres y tantas mujeres que aquí en esta mañana por años y años te han sido fieles. Señor, no han faltado pruebas, no han faltado luchas, y a veces tampoco han faltado quejas, porque a veces nos hemos quejado, pero cuando hemos caído, tú nos has dado tu mano y nos has levantado. Bendito Jesús, tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, que ninguna acción de este mundo nos puede paralizar, nos puede detener en el proceso del llamado tuyo a cada uno de nosotros. Jesús, sí, toma nuestras vidas, usa nuestras vidas. Señor, y que la iglesia, tu espíritu se pueda mover en libertad. Porque dice tu palabra, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y lo creemos esto, Señor, libertad para salvación,
libertad para liberación, libertad para sanar a los enfermos, para sanar a los corazones heridos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro con libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios, que en esta mañana vamos a participar del pan y vamos a participar de la copa. Señor, pero reconociéndote a ti como el Señor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que toques nuestros corazones, que nada ni nadie nos detenga de tu propósito, Señor, que podamos caminar en medio del dolor, de la aflicción, de la tribulación, pero que nuestro corazón esté aferrado al tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solamente palabra, tú nos dejaste hechos, porque la palabra, el verbo se hizo carne. Aleluya. Y esto yo te lo pido, Señor, para mi vida, Señor, que tu palabra se haga carne en mi vida, Dios. Padre, que el nombre de Jesús sea glorificado. Señor, y que en este tiempo, Señor, por encima de mis deseos, de mis anhelos, Señor, tu voluntad sea hecha. Señor, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti y te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Bendito sea tu nombre. Te damos la gloria a ti, Señor. Y si hemos llegado hasta aquí, Señor, no ha sido por nosotros, sino que fue y es por ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En esta mañana, Señor, queremos rendir todo nuestro ser a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.